Tardes. Soy Cecilia Secreto, profesora de Lengua y Literatura. Podría decir para presentarme que mi tarea de investigación en el ámbito académico universitario tiene que ver durante los últimos 30 años con lo que comenzó llamándose o denominándose escritura de mujeres y hoy entendemos, ampliando el espectro, como problemáticas de género, géneros disidentes, etc. Trabajé durante 30 años, tanto en la facultad como con adolescentes jóvenes de la escuela secundaria, y mi propuesta es para este año 2021 dar un taller online, Zoom, plataformas a distancia, etc., que tenga que ver con un tema que desde mi punto de vista, a partir de la experiencia personal, no una experiencia prestada o ajena, está relacionado con cuestiones que aquejan, que angustian, que generan incertidumbre, curiosidad, interés en los adolescentes, y tiene que ver con esta ruptura que se viene viviendo a nivel social, llamada deconstrucción, esta ruptura, con lo que se entiende por género binario, masculino-femenino. Como es un tema muy complejo, y por lo que puedo observar, los medios de comunicación cuando hablan de violencia de género, cuestiones de género, no lo hacen precisamente bien, y siempre lo encaran atravesado por una opinión personal demasiado pregnante y fuerte. Mi interés es armar, como decía recién, un taller de 4 encuentros en donde podamos desarrollar y explicar, sobre todo a partir de las experiencias personales o las inquietudes personales de todos aquellos jóvenes que se quieran sumar a este encuentro, plantear preguntas que son de fundamental importancia para poder comenzar a entender. Primero, vamos a hablar acerca de qué se entiende por género. Género masculino, género femenino, pero por encima de este binarismo inicial posible, por género en general, valga la redundancia. ¿Qué es un género? ¿Qué es el género? Es lo mismo que la sexualidad, es lo mismo que la genitalidad, tiene que ver con atributos, con roles, con costumbres. Hay una mirada esencialista acerca de lo que es el género y una mirada deconstructivista respecto de lo que es el concepto de género. También me gustaría hablar acerca, que hablemos, no hablar, traer el tema para debatir y dar a conocer, difundir, ayudar a pensar. En este caso, además de las cuestiones relacionadas con el género, los géneros, entendiendo el género como concepto, los géneros como experiencias de los cuerpos y de las subjetividades, hablar de la biopolítica. Hay algunos filósofos que también lo llaman necropolítica. De qué manera, de qué modo el poder en este momento por supuesto capitalista, pero el poder de todas las épocas, desde los griegos en adelante, a partir del concepto de eugenesia o eugénesis para los griegos, que quería decir el bien nacido, los que han nacido bien adentro de una familia con determinadas características económicas, étnicas, sociales, etc. Cómo ese concepto se ha ido desarrollando a lo largo de nuestra cultura y todavía lo seguimos conservando, manteniendo y juzgando y prejuzgando a partir de él. Porque algunos cuerpos, es decir, esta sustancia de la que estamos hechos, valen, sirven, producen, descansan más que otros. Es decir, porque unos cuerpos valen en un sentido general más que otros. Biopolítica y la política de los cuerpos. También me interesaría reflexionar acerca del lenguaje inclusivo, ¿sí? ¿Por qué la necesidad de un lenguaje, una deconstrucción del lenguaje que se dio a llamar lenguaje inclusivo? Yo preferiría hablar de un lenguaje no binario y no binario jerarquizante, pero bueno,
no interesa el nombre, esas son cuestiones que se van a ir conversando y discutiendo y poniendo sobre la mesa en el transcurso de los encuentros. Hablar de esto, del lenguaje inclusivo o del lenguaje no binario jerarquizante, qué es lo que se busca a través de la palabra, cuál es la fuerza de la palabra en la asamblea. Judith Butler hablaría de una palabra performativa dentro de la asamblea. También podemos hablar de la palabra literaria. Para eso vamos también a traer a nuestros encuentros textos literarios que justamente ficcionalicen, problematicen, deconstruyan la mirada de género. Hay mucho por conversar, hay mucho por discutir, hay mucho por leer, hay mucho por disentir, pero sobre todo creo que hay mucho por atender. Personalmente creo que el grupo adolescente es un grupo al que se le demanda, se le exige, se le ordena, pero pocas veces se lo atiende a sus demandas, sus necesidades, su necesidad de escucha, su palabra. Y como, bueno, es un grupo con el que siempre he logrado extender una vía de comunicación que se ha permitido fluir, en donde se puede generar el espacio para escuchar voces fuera de las demandas sociales, familiares, escolares, culturales, que imponen muchas veces reglas. Salirnos justamente de ese espacio tan reglado para ver qué es lo que circula entre las reglas, entre la normatividad, y cuál es el espacio que estos jóvenes entre 15, 16 años y más necesitan, o cuál es ese espacio en donde necesitan investigar, saber, que se los escuche, entender. Y como sin lugar a dudas la teoría literaria y la filosofía no están dirigidas a personas de ninguna edad en particular, sino con ganas de entender, la función del docente o del director, en este caso la mía, es hacer accesible lo que podríamos entender por un concepto complejo, que nunca hay un concepto tan complejo que no se pueda entender, si no, no nos estaría sirviendo el concepto, hay algún problema ahí. La función del docente, del coordinador, en este caso la mía, es mediar para que esa abstracción conceptual pueda, como se dice habitualmente, bajar y podamos manejarnos con ella y lograr entender lo que tengamos que entender, lo que esté depositado en cada uno de nosotros para poder no solamente problematizarlo, sino acercarnos a la complejidad y no sentir que estamos excluidos intelectualmente de esa capacidad de comprensión o de conocimiento. Los encuentros se proponen eso: el debate, la charla, el encuentro, la lectura, el acercamiento a conceptos como género, biopolítica, deconstrucción, lenguaje inclusivo, heteronormatividad, sexualidades disidentes, como se las llama, más allá de los nombres con los que estamos tratando de construir nuevos conceptos para entender una realidad de los cuerpos, una realidad de las subjetividades, una realidad social que excede a las presiones culturales exigidas por el patriarcado. Acá tenemos otro término, ¿qué es el patriarcado? El patriarcado solamente afecta a los cuerpos de las mujeres, a las subjetividades de las mujeres, o también hay un patriarcado que afecta a lo masculino. Bueno, voy a empezar con un cuento de hadas, por supuesto, y seguiremos entonces trabajando y andando por estos caminos para que nuestros jóvenes, adolescentes, también tengan sus espacios fuera de lo institucional para poder encontrarse y plantear sus inquietudes, sus dudas, su lenguaje, su propia escritura y hasta, por supuesto, trazar el camino de sus lecturas. Todavía no tengo fijo los días, ni la hora, ni cuántos seremos, pero quería hacer este video que espero sirva, ayude
a entender cuál es mi propuesta, qué es lo que quiero y a quiénes me dirijo. A los jóvenes adolescentes, a los jóvenes de ayer diría la canción. Bueno, subir esto a YouTube. Mi correo es ceciliasecreto@gmail.com, pero seguiré armando esta idea y la seguiré comunicando. Este sería el primer acercamiento a la cuestión para que no sea solamente un flyer quien lo anuncia. Gracias. Buenas tardes.